unitario, ¿sí? De esta forma, si uno trabajara como en cualquier otro circuito, pensando que uno hace tasas, agarra todos sus costos y dice, bueno, lo divide por las tasas que produce, y dice, bueno, a mí hacer una tasa me sale 87,56. ¿A cuánto la vendo? En general, se suma un 100%, o sea que sería 87,52 por 2. Y me daría un ingreso de 175, o sea que yo tendría que poner la tasa a 175,11 para, una vez quitados los costos de producción de esa tasa, tener el margen que aporte a los costos fijos, que me dé una ganancia, al pago de mis impuestos, etc. Fíjense que entonces, digamos, siguiendo el ejemplo de cómo en general se produce en cualquier otro bien, esto me daría a mí, como productora, un precio de venta por ejemplo, al mayorista o al comercio de 175 pesos. ¿Sí? ¿Y el mayorista qué haría? El mayorista compra esa tasa, vamos a seguir con el ejemplo de la tasa, 175 pesos para redondear, y dice, bueno, yo la recibo a 175 pesos, así que se la vendo al público al doble. Y la tasa llega al mercado a 350 pesos. Sí, para una tasa por ahí es mucho. Hay que ver qué tasa es. Bien. ¿Cómo se manejan los costos en el sector editorial? Más allá de este cuadro, ¿no? O sea, ¿cómo conformamos precio? Porque nosotros no fijamos nuestro costo al mayorista. Nosotros fijamos el precio al público. En principio, entonces, tenemos que pensar nuestro mercado, qué precio soporta. Y para eso una de las primeras cosas que uno mira son los productos de la competencia y descubre que hay, por ejemplo, productos similares, otros libros de otras editoriales a 350 pesos en el mercado, de la misma materia o del mismo tipo de autor que estamos manejando. Pero también es cierto que, por ejemplo, si es en el caso de una novela o de un texto de ficción, cualquiera sea, que aporta entretenimiento, que tal vez yo por 250 pesos pago Netflix y tengo el mismo rendimiento de mi entretenimiento, ¿sí? O sea, piensen, esto, cuando uno piensa en el público final, tiene que pensar que ya no solo compite contra otros libros, sino contra productos sustitutos de nuestro producto. Y entonces entra en las categorías en las que entra dentro de cómo clasifican los gastos las personas. Un libro puede ser asociado a educación y ser barato, puede estar asociado a esparcimiento y compararse con una entrada al cine o con una suscripción de Netflix. Uno tiene que empezar a entender en qué interpretación de ese consumidor final estamos. Y entonces una herramienta que se usa muy habitualmente en el mercado editorial es algo que se llama escándalo. Es una herramienta, si quieren verlo así, de almacenero, pero que permite hacer la cuenta al revés. Si yo parto de un precio posible para el público, ¿soportaría este libro a 350 pesos? Sí. Bien. La librería se queda alrededor de un 40% de ese precio de venta al público. Y el distribuidor se queda con un 10% adicional. O sea que en realidad, de esos 350 que era el precio de venta al público, por cada libro vendido, la editorial facturó efectivamente 196 pesos.
Me van a disculpar, pero acá hay algo mal. Estas cosas siempre hay que chequearlas. Bien, fíjense, acá estaba el error. No, está bien. Está bien, 40. Acá está el error. Sí, acá está el error. No tiene que tomar B4 como referencia, sino B2. Disculpen que haga esto con ustedes, pero fíjense que sirve, ¿sí? No. Ahí está. Había algo mal, hay que revisarlo. No puede ser. Vamos de nuevo. Ahí está. ¿Qué era lo que estaba dando mal? ¿Y por qué? Ustedes disculpen que volví para atrás y de paso vieron cómo uno va preparando esto para que las fórmulas estén de nuestro lado y hay que revisar a veces si la fórmula está bien hecha. Que si yo le saco el 40% lo retiene la librería y el distribuidor retiene el 10%, el ingreso bruto será lo que yo facture como editorial tiene que ser la mitad. Y la mitad de 350 es 175, como aparece ahora. O sea, había algo antes que no daba bien en los números. Bien. El derecho de autor, que hasta acá no había aparecido, en el caso de que ustedes consigan que se pague en la medida de la venta y que no sea adelante, va a ser un 10% del precio de venta al público. Entonces, lo vamos a restar en este momento de lo que ingresa la editorial. Ya mismo hay que separar un 10% que es del precio de venta al público, que es para el autor, y queda un ingreso neto de 140 pesos para poder costear o soportar el costo de producción que ya habíamos tenido, el costo de marketing, esa inversión inicial para dar a conocer el producto, el impacto de los invendibles, ¿sí? Y nos queda, restados todos esos costos, 52 pesos con 44 de un libro de 350 pesos, por ejemplo, para cubrir los costos fijos del editorial, los impuestos y la ganancia. Estamos hablando entonces que alrededor de un 15% de el precio de tapa de un libro va a ser lo que va a quedar para aportar a la editorial. Depende entonces ese margen de contribución, la cantidad de libros que voy a necesitar vender, etcétera, ¿no?